Bueno, pues nuevo estudio. Este va a durar un estudio nada más porque es un tema que tampoco creo que es necesario o excesivamente necesario expandirnos. Vamos a hacer hoy una introducción al tema de la Trinidad. ¿Por qué no es necesario expandirnos sobre este tema mucho? Pues porque ya hemos estado hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, expandirse sobre ese tema sería repetir muchas de las cosas que ya hemos visto en los otros temas, sobre todo hablando de la deidad de Cristo o de la persona del Espíritu Santo. Entonces, sería repetir mucho sobre esos temas. Como ya lo hemos visto, hoy simplemente vamos a introducirnos en el tema de la Trinidad, que como todos sabéis y también os suponéis, es un tema complicado porque es un tema muy filosófico y todo lo que es filosófico y es abstracto al final es difícil de entender, ¿no? Sobre todo porque al no tener una referencia natural, una referencia a la que poder acudir, pues nos hace que sea difícil entender el concepto en sí, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar que a lo largo de esta tarde, pues, intentar aclarar algunas ideas y dar algunos conceptos que nos ayuden a entender, pues, todo este tema de la Trinidad, ¿vale? Si os parece bien, y si no también, vamos a empezar orando y a partir de aquí, pues, empezamos con el tema, ¿vale? Señor, te damos gracias porque eres bueno, gracias porque tú te quieres revelar a nosotros cada día, gracias porque tú lo has hecho a través de la Trinidad, a través del Padre, a través del Hijo, y lo sigues haciendo hoy a través del Espíritu Santo. Así que te damos gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando, sigues tocándonos, sigues cambiando y transformando nuestros corazones. Y te pedimos que hoy, pues tú nos puedas pues, dejar claro algunas cosas que tú quieres que entendamos para bendición de nuestras vidas y para mejorar nuestro entendimiento sobre ti. Señor, te pido que tú me ayudes y que también bendigas nuestros oídos, nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues la Trinidad. Vamos a dividir este tema en 3 puntos. El primero, pues va a ser estudiar un concepto sobre cómo podríamos definir la Trinidad. La segunda parte del estudio será ¿por qué es importante el hecho de la Trinidad? ¿Por qué es importante creer en la Trinidad? Porque si no fuera importante, pues daría igual, ¿no? Que hubiera unos cristianos que crean en la Trinidad, otros que no crean, como en otros tantos temas, sí que sucede. Hay muchos temas en la Biblia que no están 100% claros y al final, pues da igual si una persona va por un lado, otra persona va por otro, porque al final no está meridianamente claro en la Biblia. Y muchas cosas son interpretativas. Y entonces vamos a estudiar por qué es importante el concepto de la Trinidad. Y por último, pues vamos a hacer un recorrido sobre la Trinidad a lo largo de la Biblia. Es decir, vamos a ir estudiando dónde aparece la Trinidad desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. ¿Vale? Y vamos a leer muchos versículos donde aparece este concepto. Primero, cuando hablamos del concepto de Trinidad, voy a dividirlo en 2 partes. El primero en qué es la Trinidad en sí y segundo, de dónde sale este concepto. Porque al final la palabra Trinidad es una palabra, no es un hecho, simplemente es una palabra que intenta definir algo que vemos en la Biblia. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la Trinidad? Pues si la tuviera yo que definir en palabras, yo diría, Dios es uno en esencia, pero es 3 en personas. No en personalidades, no en existencias distintas, sino en personas, que están bajo esa misma esencia. ¿Vale? Las 3 tienen la misma esencia, la esencia de la deidad. Los 3 son Dios. Pero, sin embargo, hacemos una distinción entre las 3 personas. Yo el mejor dibujo, que hay muchos ejemplos que se utilizan, ¿no? En teología, el huevo, el no sé qué, para hablar de las 3 sustancias, cómo forman un solo ser. A mí el único dibujo que me encaja completamente es este que está ahí puesto, en el cual en medio tenemos a Dios
con 3 flechas blancas que salen una hacia el Hijo, otra hacia el Padre y otra hacia el Espíritu, y ahí no sé si se ve bien, pero pone es. De tal manera que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y eso va en las 2 direcciones. El Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Y después tenemos unas flechas amarillas, los lados del triángulo, en el cual lo que pone es no es. El Padre no es el Hijo, aunque el Padre es Dios y el Hijo es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Padre no es el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? También iría en las 2 direcciones. De tal manera que vemos que los 3 son la misma sustancia, los 3 son Dios, pero a la vez son 3 personas distintas. Y como esto es algo tan abstracto, nos cuesta a nosotros mucho trabajo entenderlo. No tenemos una referencia clara, porque yo os podría decir, mira, una referencia que podemos tener, por ejemplo, Dios nos creó a su imagen, y desde mi punto de vista, que lo empezaremos a estudiar en el próximo estudio, yo pienso que el ser humano tiene 3 partes, cuerpo, mente y espíritu, es decir, seríamos tripartitos. Tendríamos una trinidad, que Dios creó a su imagen. Ahora, el cuerpo, mi cuerpo, ¿soy yo? Sí. ¿Mi mente soy yo? ¿Mi espíritu soy yo? Sí. ¿Pero es lo mismo mi cuerpo que mi mente? No. ¿Es lo mismo mi espíritu que mi cuerpo? Tampoco. Es decir, cada cosa se ve que es diferente. Ahora, tampoco es un ejemplo que nos sirva al 100%, porque mi espíritu, mi mente y mi cuerpo no son la misma sustancia. Es que son sustancias distintas. Entonces, los 3 son mi ser, pero entre ellos son diferentes, pero son diferentes en esencia. En Dios no. Pero hay otra diferencia. ¿Yo puedo separar mi cuerpo y mi mente? ¿O puedo separar mi espíritu y mi mente? Tampoco. Pero Dios sí. Sí lo vemos como se presenta de manera separada en ciertos momentos, un ejemplo claro, en el bautismo de Jesús. Ahí tenemos al Padre hablando desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, al Hijo bautizándose y al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Los vemos ahí diferenciados y separados. Yo no puedo hacer eso. Por eso digo que no hay nada, ninguna cosa real en el que nosotros nos podamos apoyar para entender el concepto de la Trinidad. Por esto es tan difícil de entender. ¿Entendéis? Por eso queda siempre como algo muy abstracto. Ahora, ¿esto es una contradicción? Si Dios es uno, ¿Dios puede ser 3? ¿Es una contradicción? Pues mirad, quiero simplemente decir, lo he pasado sin querer, simplemente decir, después lo paso Rosa, perdón, la diferencia que hay entre una contradicción y un misterio. Una contradicción es algo que no tiene sentido en sí mismo, porque no puede ser 2 cosas que son contradictorias a la vez. Por lo tanto, si esto fuera una contradicción, se saltarían las reglas de la lógica, y nuestra fe se basa en la lógica. Nuestra fe es lógica. Dios es lógico, todo lo creó con lógica, con un funcionamiento perfecto. Con lo cual, si algo fuera contradictorio, dejaría nuestra fe muy mal. Así que no puede ser contradictorio. Otro concepto es el misterio. ¿Un misterio qué es? Pues algo que todavía no has resuelto, pero en el momento que tengas una mayor información puedes llegar a resolverlo, puedes llegar a entenderlo. Entonces, tenemos que entender que no es una contradicción, pero lo podemos llamar que puede ser un misterio, ¿no? Algo que quizá hoy no somos capaces de entenderlo completamente, pero probablemente cuando estemos delante de Dios, viéndolo cara a cara, lo entenderemos perfectamente porque le veremos tal y como Él es, dice la Biblia. Ahora, ¿de dónde sale este concepto? ¿Por qué nos ponemos y nos quebramos la cabeza con este concepto de la Trinidad? ¿Aparece este concepto en la Biblia? Porque si no aparece en la Biblia no tiene sentido seguir estudiándolo, ¿no? Pero aparece en la Biblia, bueno, la palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia, eso todos lo sabéis, ¿no? No aparece como tal. Lo que sí aparece es este concepto representado en muchos lugares en la Biblia, y eso es lo que sí aparece.
De tal manera que los cristianos del siglo II, estamos hablando ya de años 150, 160, acuñaron por primera vez este concepto lo llamaron la triunidad, como el Dios trino tenía una sola unidad. Y ellos, al estudiar muchas de las cosas que decía Pablo, algunas de las cosas que decía Hebreos, y entender, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, cuando habla de que Jesús es el creador de todas las cosas, entender que Jesús era Dios. Y cuando empiezan a entender y a aceptar el hecho de que Jesús es Dios, no le queda más remedio que acuñar este concepto de la Trinidad. Porque si no, les era muy complicado entender cómo puede ser que tuviéramos al Padre, al Espíritu y al Hijo, porque el Hijo es Dios. Entonces fue a la hora de entender la misma deidad de Cristo, fue cuando fue necesario entender o acuñar el concepto de la Trinidad. Y esto estoy hablando años 150 después de Cristo, prácticamente 100 años o 120 años después de que Cristo muriera, resucitara y se fuera al cielo. Así que, aunque la palabra en sí no aparece, este concepto, y lo vamos a ver, aparece muchas veces en la Biblia, pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a pasar a por qué importa la Trinidad, qué importancia tiene este concepto. Pues mirar, la Trinidad nos va a servir para distinguir a nuestro Dios del resto de dioses, del resto de religiones. Muchas veces se dice, no, pero si el Dios es el mismo, los musulmanes, los católicos, los evangélicos, los judíos, todos creemos en Dios. Y hay un Dios que está sobre todas las cosas, así que todos tenemos al mismo Dios y como todos adoramos al mismo Dios, cada uno a su manera, pero todos adoramos al mismo Dios. Mentira. No adoramos al mismo Dios, porque nosotros somos los únicos que adoramos a un Dios trino. Todas las demás religiones, judíos, musulmanes, bueno, las demás ni siquiera adoran a Dios, ¿no? Pero judíos y musulmanes no adoran a un Dios trino. Adoran a un Dios, a una monodeidad, a un Dios único, que es una sola esencia, una sola persona. Entonces, no es el mismo Dios el nuestro que el de ellos. De ahí se basa en que ellos niegan la deidad de Cristo y nosotros la creemos. Con lo cual, fijaros, pero os voy a poner un ejemplo. Nosotros, uno de los fundamentos de la teología, de la fe, de la obra de Cristo, es el amor. ¿Y el amor de Dios cómo es? Infinito, eterno. Pero si Cristo no es Dios, si Cristo murió por amor a nosotros, ¿cómo su amor va a ser eterno si Él no es eterno? Antes de crear, ¿dónde estaba su amor? Es decir, ¿a quién amaba Dios? Si no fuera trino, ¿a quién está amando? Antes de crear al ser humano. Pero Dios está amando desde el principio porque lo que está amando es esa relación que tiene entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Ahí es donde está demostrando todas las características, de tal manera que cuando Dios nos crea, no es para completar un vacío de amor. Como no tiene a quien amar, pues ha creado al ser humano para poder amar, porque Él es amor. No, Dios no está rellenando un vacío. Es decir, Él ya estaba completo. Lo que pasa es que en base a ese amor, ha decidido que nosotros podamos disfrutar de ese amor. Nos creó para hacernos parte de esa relación que ya era perfecta, que ya era completa, y nos creó para hacernos parte porque decidió amarnos, decidió crearnos para hacernos parte de esa relación trinitaria. De tal manera que solo si nuestro Dios es trino, su amor es eterno. Si no, no puede ser eterno. Tendría un principio que sería la creación. Así que esto nos llevaría a definir a Dios como un creador egoísta. Es decir, nos ha creado porque lo necesitaba. ¿Entendéis? Y no es correcto, no es así. Dios no nos necesitaba, Él era, como vimos ya hace tiempo, autosuficiente.
Por lo tanto, no nos crea por una necesidad, nos crea en base a ese amor eterno. Y no nos crea para rellenar ese hueco, sino nos crea para hacernos parte de ese amor que ya existe. A la vez, tenemos que diferenciar, o nos sirve para diferenciar, a nuestro Dios tripersonal del politeísmo. No son tres dioses a los cuales adoramos por separado. Es un solo Dios, como hay en otras religiones, ¿no? Se ve a lo largo de la historia, pero una religión actual que sea politeísta, por ejemplo, el hinduismo, ¿no? Que adoran a Brahma, a Vishnu y a Shiva, que son el Padre, el Hijo y no es el Espíritu Santo, pero es una figura. Y ellos también tienen una trinidad, pero son tres dioses distintos. No son el mismo Dios, sino son tres dioses distintos. Sin embargo, Deuteronomio 6:4, ¿qué dice? El Señor nuestro Dios, uno es. Así que nuestro Dios es diferente, por eso es importante la Trinidad. En segundo lugar, la Trinidad le da sentido a la Biblia. Le da sentido tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Es decir, si no fuera por el concepto de la Trinidad, habría muchos versículos en el Antiguo Testamento que no seríamos capaces de entender. O muchos versículos que gracias al concepto de la Trinidad los podemos entender bien. Un ejemplo, Deuteronomio 7, del 9 al 14. Lo busco. Deuteronomio 7, del 9 al 14. Y nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Y ahora dice: bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y he leído el 7, sí. Pues este versículo no es. Es un versículo aquí en Deuteronomio, no sé dónde está exactamente, lo apunto mal. Pero dice, un hijo del hombre que aparece con el anciano de días. El anciano de días. Y dice que aparece un hijo del hombre. ¿Quién es el anciano de días? Es Dios. ¿Y quién es el hijo del hombre que aparece con el anciano de días? Jesús. Si no fuera por la Trinidad no podríamos entender este concepto. Salmo 2, 11 y 12. Ah, claro, tengo DN y es Daniel. Es Daniel, capítulo 7, sí. Ya no sé ni leer la cita. 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono fue llamado de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Y más adelante nos habla en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de días. Y ahí vemos, ¿quién es el anciano de días? Se ve claramente que es Dios, pero viene uno a Dios. ¿Quién puede venir a Dios? Un hijo de un hombre que viene a Dios. Pues si no fuera porque es Dios, ¿cómo va a presentarse delante de Dios? Así que aquí vemos a Jesús. Salmo capítulo 2, versículos 11 y 12. El Salmo capítulo 2, versículos 11 y 12.
Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Cómo que honrad al Hijo? Entiendo lo del versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Eso lo entiendo, ¿no? Hay que servir a Dios. Pero ¿por qué dice honrad al Hijo? Para que no se enoje. ¿Quién es el Hijo? Pues si no fuera por la Trinidad, no podríamos entender que se refiere al Hijo de Dios. Y que se enoja. ¿A qué época de la historia creéis que se está refiriendo? ¿Cuándo se va a enojar Jesús y va a venir a traer juicio? Pues al final de los tiempos. Pero eso podemos entender este versículo gracias a entender el concepto de la Trinidad. Si no, nos costaría más trabajo entender lo que significa este versículo, ¿no? Hay más ejemplos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías 9:6, cuando habla del nacimiento de Jesús, y será llamado Padre Eterno. ¿Padre Eterno? ¿A un niño que no es nacido se le llamará Padre Eterno? Pues al entender el concepto de la Trinidad, no es fácil entenderlo. Ahora, si no entendemos la Trinidad o no creemos en la Trinidad, entender este versículo nos va a costar trabajo. Porque ¿cómo a un niño se le va a llamar Padre Eterno? Pues porque ese niño es Dios. Si no, no hay otra manera de entenderlo. También pasajes en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Juan 14:26. Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahí está hablando Jesús. Todo lo que yo os he dicho, Él os lo recordará. Pero ¿quién va a enviarle a Él? El Padre. Y ahí vemos a la Trinidad, ¿no? Pero es fácil entender cómo los tres son Dios y están llevando a cabo una obra, porque entendemos este concepto. Y, por último, en el hecho de la salvación. Estoy en el punto segundo, ¿vale? Todavía. Por último, en el hecho de la salvación. Ya lo hablamos, pero es que si Jesús no es Dios, su sacrificio no sería válido. Su sacrificio no sería potencialmente válido para salvar a toda la humanidad, a todos los pecados de la historia y de todos los seres humanos. Eso es posible porque es Dios. Pero en segundo lugar, es que Dios prohíbe los sacrificios humanos. Dios solo permitía sacrificios de ovejas, de cabras, de bueyes, de vacas y de palomas. Los sacrificios humanos estaban prohibidos en la ley, con lo cual un sacrificio de un ser humano no hubiera sido válido para Dios, porque se salta su propia ley. ¿Pero por qué es válido el sacrificio de Jesús? Porque es Dios. ¿Y qué importancia tiene que sea humano? Pues porque representa a la humanidad. Es Dios muriendo por el ser humano. Y ahí vemos como el Padre envía al Hijo a la muerte y el Espíritu consolando al Hijo. Tercer punto, ¿por qué es importante la Trinidad? Es la base de nuestra relación con Dios. Es decir, nosotros nos relacionamos a lo largo de la historia, pero también hoy, con la Trinidad. Es decir, cuando el Espíritu Santo está en mí, es Dios, con todo su poder, con toda su deidad, el que está en mí. No es simplemente el Espíritu Santo separado de Dios el que está en mí. Es Dios completamente el que está en mí. Así que, si hemos dicho al principio que Dios nos hace partícipes de ese amor trinitario que había en la preexistencia, pues nos está haciendo partícipes hoy en día de ese amor, de esa relación. Fijaros, vamos a poner ejemplos de esto. Primera de Timoteo 3:15 nos dice que la Iglesia es la casa del Padre, ¿no? Segunda de Corintios 11:2 nos dice que somos la novia. ¿De quién? Del Hijo.
1 Corintios 6, 19 nos dice que somos templo. ¿De quién? Casa del Padre, novia del Hijo, templo del Espíritu. Ahí veis la relación de la Iglesia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en 3 versículos. Estamos unidos en Él, en el amor que Él se tiene a sí mismo, en esa Trinidad, y es que nos incluye a nosotros en ese amor. Un amor perfecto. Somos edificados juntos en el Hijo, para ser la morada del Padre a través del Espíritu Santo. Otro ejemplo, Efesios 2:22. Efesios 2:22. Nos dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí lo vemos. Morada de Dios en el Espíritu. Cuarto punto. Es importante la Trinidad porque también nos sirve o es un ejemplo de nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿A qué hemos sido enviados? Hemos sido enviados a llevar el mensaje del Evangelio. Hemos sido enviados a traer salvación a aquellos lugares donde no la hay. Hemos sido enviados a predicar por todo el mundo. Esa es nuestra gran comisión, ¿no? Muy bien. Vamos a leer 2 versículos. 1 de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, somos escogidos para obedecer al Hijo en santificación del Espíritu. En la presencia del Padre para obedecer al Hijo en la santificación del Espíritu. De la misma manera, cada persona de la deidad glorifica a otra. Así que nosotros somos enviados para glorificar a Dios y dar testimonio por el mundo. Pero además, fijaros, dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos recibido el espíritu, pero en Juan nos dice que hemos sido adoptados como hijos. Aquí dice espíritu de adopción. En Juan hemos sido adoptados como hijos. Y ahora, de esta misma manera, hemos sido llamados a dar nuestra vida por los demás. En Juan 15:13. Juan 15:13 nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, la misma misión de Dios, Dios envió al Hijo y después el Hijo dice que nos enviará al Espíritu Santo. Pero ahora todos ellos nos envían a nosotros. ¿Pero a qué nos envían? A entregar nuestras vidas por los demás, glorificando al Padre en obediencia. Es un resumen de todos los versículos que he leído, ¿no? El Padre envió al Hijo, una vez que el Hijo se fue, nos envió al Espíritu Santo, y ahora los tres nos envían a nosotros. ¿Para qué? Para entregar nuestras vidas en amor a los demás, llevar el Evangelio, darle gloria a Dios en obediencia. Así que estos 4 puntos nos llevan a entender que la Trinidad puede ser un concepto que tiene su importancia. Nos diferencia de otras religiones, le da sentido a muchas partes de la Escritura, es la base de nuestra relación con Dios y además es nuestro ejemplo para la misión. Como ellos enviaron y fueron enviados, nosotros somos enviados. Muy bien, vamos a hacer un resumen y ya el último punto.
a ver la Trinidad a lo largo de la Biblia, ¿vale? Y si vamos a ver la Trinidad a lo largo de la Biblia, vamos a empezar por el principio. ¿En la creación aparece la Trinidad? Pues en el versículo 1 nos dice, en el principio creó Dios. Ahí la palabra Dios es Elohim, ¿vale? La palabra Dios es Elohim. Y la palabra Elohim es dioses. Es decir, lo que pone literalmente en ese versículo es, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Pero eso gramaticalmente no queda muy bien, ¿no? Porque la palabra Elohim significa Dios en plural. Con lo cual está haciendo referencia a que ahí creando hay más de uno. Hay un Dios plural creando. Y claro, vamos al versículo 2 y nos dice, a ver si me acuerdo de memoria. Ahora no me acuerdo. Llega al versículo 2 y nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, hemos visto en el versículo 1, creó Dios, pues entendemos que está el Padre. En el versículo 2 vemos al Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Hijo? Y decimos, no está. Parece que no está. Sin embargo, Hebreos, capítulo 1, nos dice que el Hijo creó. En Juan, capítulo 1, también. En Hebreos nos dice, Él es el sustentador y el creador de todas las cosas. En Juan, capítulo 1, nos dice que por Él, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Juan, capítulo 1. ¿Pero dónde está el Hijo? Pues para buscar una referencia concreta de dónde está el Hijo, nos tenemos que ir al versículo 26. En el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí utiliza la palabra nuestra, que en hebreo, para el que lo sepa, si alguno sabe hebreo, pues es la palabra ejut. Eso me han dicho, eso he leído, la palabra ejut. Pero la palabra ejut es curiosa, ¿por qué? Porque los hebreos para decir nosotros, vosotros y ellos tienen dos palabras. Cuando es nosotros dos, tienen una palabra. Y cuando es nosotros más de dos, utilizan ejut. Con lo cual, el que está allí creando no es nosotros dos, Padre y Espíritu Santo, como hemos visto en los versículos 1 y 2. El que está allí creando es más de dos. Porque los hebreos distinguen entre nosotros, vosotros o ellos, vosotros dos, o ellos dos, en ellos más de dos, o en vosotros más de dos, y en nosotros igual. Y concretamente en la palabra ejut. Con lo cual, ahí literalmente cuando dice nuestra imagen, está diciendo la nuestra, que somos más de dos, a nuestra imagen más de dos. Con lo cual no nos queda más que concluir que ahí está Cristo. Si vamos más adelante, en la Biblia, buscando, quiero decir, no buscando a Cristo, eso ya lo hicimos, sino buscando referencias claras a la Trinidad, ¿vale? Concretamente a la Trinidad. Nos tendríamos que ir, por ejemplo, a Isaías 48, 16. Isaías 48, 16 dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que se hizo. Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Vamos a ver. ¿Quién está hablando? ¿Quién ha sido enviado por Jehová el Señor y por su Espíritu? Tiene que ser una persona porque cualquiera puede ser enviado por Dios, ¿no? Si tú eres misionero es porque Dios te ha enviado, ¿no? Cualquiera puede ser enviado por Dios, pero tiene que ser alguien que estuviera desde el principio, desde que se hizo, y que allí estuviera Él. Con lo cual, alguien que esté desde la creación y que ha sido enviado por Jehová y por su Espíritu. ¿Quién está hablando? Jesús. Ahí tenemos claramente una referencia a la Trinidad. Es Jesús el que está diciendo, yo estaba en la creación, allí estaba yo cuando fueron creadas todas las cosas,
y ahora me ha enviado el Padre y su Espíritu. En Isaías 61:1, que es la primera predicación de Jesús, le tocaba ese día y abrió el rollo de Isaías por donde le tocaba leer y le tocó leer este texto, casualidades de la vida. Y resulta que dice, el Espíritu de Jehová el Señor, el Espíritu, está sobre mí, porque me ungió Jehová, Padre, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Claro, nosotros hemos visto a Jesús leyendo esto y sabemos de quién habla, ¿no? Pero cuando lo escribe Isaías, cuando Isaías escribe esto y le envía la carta a los del pueblo y dice, mira, esto es lo que me ha dicho el Señor, ¿ellos qué podían entender? Claro, nosotros vemos claramente que es Jesús, vemos claramente la Trinidad, porque estamos viendo como Jesús es el que vuelve a hablar, es el protagonista de este versículo, pero ahí tenemos al Espíritu de Jehová que está sobre él y a Jehová que es el que le ungió, el que le envió, el que le eligió para esta obra. Así tenemos la Trinidad en el Antiguo Testamento. En los Evangelios, ¿dónde podemos encontrar la Trinidad en los Evangelios? Vamos a ver 3 ejemplos. El primero, en la Anunciación, en Lucas capítulo 1, versículo 35, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ahí tenemos un versículo en el anunciamiento de Jesús, haciendo referencia clara a esta Trinidad. También, ya lo he dicho antes, en el bautismo de Jesús, Mateo capítulo 4, y ahí tenemos al Padre hablando desde el cielo, este es mi Hijo amado, el Espíritu descendiendo en forma de paloma, y Jesús bautizándose, que bueno, que es un poco la imagen que viene ahí, ¿verdad? Pero también Mateo capítulo 28, la gran comisión, id por todo el mundo, haced discípulos, dice, bautizándolos, ¿en quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, este versículo es un poco controvertido, porque según dicen en los manuscritos más antiguos, lo único que dice es en el nombre. No viene Padre, Hijo y Espíritu Santo, viene en el nombre. Bueno, vale. Sin duda puede ser controvertido, pero si no hubiera otra parte de la Escritura que nos hablase de esto, yo diría, vale, podemos tener dudas, pero habiendo tantas... Ahora, ¿por qué dicen que se puso esto de Padre, Hijo y Espíritu Santo posteriormente? Porque era la fórmula que utilizaban para bautizar. Es decir, fue como al revés. No es que Jesús les dijo que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que Jesús dio la orden como bautizarlos en el nombre de Dios, y ellos a la hora de bautizar, bautizaban teniendo en cuenta la Trinidad. Y ahí se puso. ¿Vale? Y estoy hablando de los cristianos del primer siglo, no estoy hablando de 1000 años después ni nada, cristianos del primer siglo. Con lo cual, dicen que es por eso está así escrito. Bueno, lo mismo nos pasa, si vamos más adelante en la Biblia, después de los Evangelios, tenemos cartas de Pablo y otros apóstoles. Es decir, hay una lista de versículos, ahí hay 6. Yo aquí tengo 30 o 20. Así que es una lista larga, no vamos a leerlos todos. Pero si queréis todos los versículos que yo tengo apuntados, los apuntes, los paso sin ningún problema, ¿vale? Pero son versículos en los que tú puedes ver la Trinidad claramente. Solo quiero decir uno antes de algunos de estos, pero quiero decir uno, que es Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Ese no estará ahí, seguramente. Vale, pues ese lo quiero decir. Primera de Juan 5, versículos 7 y 8. Bueno, el 8 concretamente. Dice,
Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. No, el 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. O sea, está claro, ¿no? 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Claro, la Trinidad, ¿no? Eso no es Biblia. Ese versículo no está en la Biblia. Ese versículo, y cuando digo tan claramente es que no está en la Biblia, es que se agregó como 1200 años después de que se escribiera la Biblia. Esto fue un monje que lo escribió porque estaba leyendo Primera de Juan y lo escribió en el lateral suyo de la Biblia como una aclaración a los versículos que estaba aquí leyendo. Y fue en una traducción posterior que cogieron ese lateral y lo agregaron como un versículo dentro de la Biblia. De hecho, si cogéis otra versión de la Biblia, lo podéis hacer ahora mismo, versión de las Américas, nueva traducción viviente, vais a ver cómo no está. Solo viene en la Reina Valera, precisamente porque utiliza esa traducción, donde se introdujo esto como un versículo. Entonces, por eso he puesto estos dos ejemplos, ¿no? El de Mateo 28 y este de Primera de Juan, para que sepáis que justamente esos dos versículos son los versículos que no tenemos que utilizar para hablar de la Trinidad. ¿Vale? Justo estos dos versículos. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Segunda de Corintios 13, 14, que está ahí. Ese sí está ahí en la lista. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ese típico saludo, ¿no? Cuando vamos, o finalización de culto, ¿no? Vamos a terminar el culto y se termina diciendo que la gracia del Señor, ¿no? ¿No pasa muchas veces eso? Pues que yo sepa no es espurio, no lo sé. A lo mejor también lo puede ser, pero que yo sepa no. ¿Vale? Pero, vuelvo a decir, si no tuviéramos más textos que apoyasen la Trinidad, pues podíamos dudar. Pero vamos a leer otros textos que vais a ver que no hay duda, ¿no? Aparte de los que ya hemos visto. Por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, nosotros, en cambio, debemos dar gracias a Dios en todo tiempo, a Dios, por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Está haciendo una referencia clara a las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1 Corintios 12, cuando habla de los dones, hay diversidad de carismas, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo el Dios que obra en todos nosotros. Está hablando de que Dios reparte y habla literalmente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo que los 3 son el mismo, aunque tengamos muchos dones, tengamos muchas... Da igual, los 3 son el mismo. Con lo cual, está más que presente a lo largo de toda la Biblia. Yo quiero aclarar una cosa, o decir por lo menos una cosa. Lo que yo me di cuenta, y ya os digo, tengo aquí una lista mucho más larga que esa, pero lo que yo me di cuenta es que Pablo no tenía ningún problema con la Trinidad. Es decir, cuando ellos están escribiendo, todos los problemas, todas las discusiones y todo esto ha surgido después. Porque él lo habla de una manera natural, él habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como que forman parte, que están haciendo una obra, como que son el mismo, son Dios, y lo habla claramente, lo dice continuamente, y él no tiene ningún problema. Sin embargo, nosotros somos los que posteriormente sí hemos empezado a tener, algunos por lo menos, algún problema con esto. Otro ejemplo, menos común. Romanos 14, 17 y 18 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Toda vez que quien así sirve a Cristo se hace grato a Dios y aprobado a los hombres. ¿Veis? Pablo habla de manera natural
del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de manera indiferenciada y los introduce en cualquier tema que está hablando, sean dones, sea el comportamiento del cristiano, sea la edificación de la Iglesia, sea el que sea. Siempre Pablo está introduciendo el tema de la Trinidad constantemente, sin ningún problema. Ahora, ¿esto es una teoría solo paulina? Pues vamos a también apóstoles que no son Pablo. Por ejemplo, 2 ejemplos. Primera de Pedro 1:2, este es el que leímos antes, ¿no? Dios os escogió según el preconocimiento que tiene Dios antes de la fundación del mundo, con la acción santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesús y ser rociados con su sangre. Y Tito 3, 4 y 6, del 4 al 6, nos dice: más cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por medio de Jesús. Y esto es Tito, esto no es Pablo. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto más grave? Bueno, esto lo voy a leer aquí. Hebreos 10, 29. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Ahí también tenemos al Hijo y al Espíritu, al Hijo de Dios. Judas, versículo 20 y 21, nos dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor a Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. También vemos a la Trinidad claramente, ¿no? Con lo cual, esa es la última. Como dije antes, la palabra Trinidad es una palabra que lo único que intenta es definir un concepto. ¿Por qué? Porque cuando los conceptos son ambiguos es cuando pueden entrar las herejías. Cuando intentamos decir un concepto, pero no queremos ser totalmente claros y definir concretamente lo que está diciendo la Biblia, sino que nos alejamos un poquito de ese concepto, es cuando empiezan a caber otras ideas. Pero cuando vamos a la definición más concreta, ya no caben grises, es blanco o negro. Y este fue el motivo por el que los cristianos del primer siglo empezaron a acuñar, o del segundo siglo, perdón, empezaron a acuñar el concepto de la Trinidad. Porque fue un momento en el que muchas herejías iban dando vueltas por la Iglesia. Herejías sobre la deidad de Cristo, o la no deidad de Cristo, sobre la no humanidad de Cristo. Herejías sobre, por ejemplo, la unicidad de Dios, el que Dios bajó del cielo, por lo tanto el cielo se quedó vacío, y ahora Dios es el Espíritu Santo. Es decir, es el mismo Dios que está cambiando de lugar, pero no hay un Dios en 3 personas, que está en todo lugar. Pues herejías como esa que empiezan a surgir en el primer siglo, precisamente para no dejar escapatoria a estas herejías, lo que hicieron fue definir lo más próximo a los conceptos bíblicos que estaban intentando, o que Pablo nos transmitía, o que Pedro nos transmitía, intentaron definir lo más cercano a lo que ellos tenían en su corazón. Lo que Pedro o Pablo, por lo menos que estas personas entendían que tenían en su corazón. ¿Para qué? Para que no cupieran estas herejías. Y por eso se vio la necesidad de acuñar este concepto. No es el único concepto que se ha acuñado a lo largo de la historia y que no viene en la Biblia, eso nos ha pasado muchas veces. Quizás es uno de los más controversiales a lo largo de la historia. Pero, sin duda, creo que es importante este concepto y creo que la Biblia es clara, a mi modo de entender. Pues terminamos aquí el estudio y
No sé si hubiera alguna pregunta, que yo no sé si seré capaz de responder, pero intento.